Entonces, por la fuerza centrífuga al inicio, las paletas salen, hacen contacto con el anillo y se forman estas cámaras. Entonces, estas cámaras, por la excentricidad del anillo y del rotor, van creciendo y van decreciendo a medida que va girando, ¿no es cierto? Y ahí es donde se genera pues el efecto de bombeo, o sea, crecer o decrecer la cámara, el volumen. Está ese otro tipo de bombas que es lo similar de paletas pero con una elipse, pero el concepto es el mismo. Se forman unas cámaras, en este caso, bueno, el giro es en esta dirección, aquí van creciendo, aquí van decreciendo, acá succionan, acá descargan. Una pregunta ahí para continuar. Sí, ¿Cuál de los dos diseños de bombas son más efectivos? Listo, como, digamos que desde el punto de vista del funcionamiento de lo que se busca pues de suministrar un flujo, o sea, lo que da la bomba es suministrar un flujo y sostener una presión. O sea, acuérdense que la presión no la da la bomba, la presión se genera en el sistema o por una restricción, una carga, ¿no es cierto?, una válvula cerrada, ahí es donde se genera la presión. Pero la bomba lo que da el flujo, pero la bomba debe tener una capacidad de presión, ¿sí? O sea, un diseño, una capacidad. Entonces, desde el punto de vista pues, de funcionalidad, ambos cumplen la misma especificación. El diseño de la elipse tiene una ventaja, pero es más constructiva, y es que se igualan, hay una fuerza en este lado y una fuerza opuesta, entonces se equiparan, entonces se trabaja de una manera balanceada. Pero entonces eso lo que hace es que favorece las partes internas, digamos el buje, los apoyos del eje, ¿sí? Entonces una bomba de este tipo tiene un apoyo muy simple, unos rodamientos sencillos. En cambio una bomba de este tipo va a estar sometida a mayores cargas radiales, entonces va a tener que tener unos bujes o unos rodamientos más robustos, pero ya es algo constructivo, algo mecánico. Pero digamos que desde el punto de vista del funcionamiento de la bomba no hay diferencia, porque el principio es exactamente el mismo, ¿sí? Esas bombas también tienen desgaste por la parte de admisión, de succión, perdón. En los platos. Entonces, normalmente, o sea, en estas bombas se conforman. En la parte rotativa está el rotor, las paletas, el anillo o la pista, ¿no es cierto? Y de manera lateral hay unas placas que cierran el conjunto, ¿no es cierto? Que es lo que llamamos los platos. Entonces, entre esos elementos es donde se forman estas cámaras. Pero entonces ahí, o sea, digamos las paletas de manera axial van teniendo contacto con esas placas, ¿sí? Entonces ahí se puede ir generando desgastes, se van rayando, a medida que se raya, entonces por ahí ya van generando fugas internas, se van filtrando, ¿sí? Mirándolo acá, de pronto esta es la vista de una bomba de tipo cartridge, punto rotativo. Entonces esto que vemos acá en el centro sería el anillo, ahí adentro estaría el rotor, las paletas, y esto que vemos de color amarillo, esos son los platos, ¿sí? Entonces, de hecho los elementos que más se desgastan en una bomba de estas son efectivamente estos platos, por el contacto con las paletas, se desgastan las mismas paletas ya con el contacto, digamos, con el anillo. Ven que la paleta normalmente tiene un ángulo, entonces ese ángulo se va achatando a medida que por desgaste. El anillo también se va desgastando, va formando como un rizado. Entonces ese rizado ya no deja que trabaje bien, genera ruido, va perdiendo eficiencia la bomba. Lo que les decía pues ahorita, entonces una bomba de estas tiene un apoyo, simplemente como un rodamiento frontal, y en la parte de atrás trae un buje como apoyo del eje. Ya en las configuraciones dobles, triples. Alcanzamos a hablar ya de la bomba de paletas, pero de desplazamiento variable. Creo que aquí fue donde terminamos esa concretamente. Entonces el concepto es el mismo. Entonces tenemos rotor, paletas, un anillo que está excéntrico al rotor, pero ese anillo tiene una diferencia, y es que pues, respecto al anterior, es que este anillo se puede desplazar, ¿sí? Entonces hay un resorte, en este caso, un mecanismo que empuja el anillo hacia la derecha, dándole la máxima excentricidad. O sea, miren que aquí ya prácticamente está en contacto el anillo con el rotor, ¿sí? Entonces ya no tiene más para dónde desplazar. Esa es la máxima excentricidad que puede tener la bomba. Entonces eso va a generar el máximo desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa si ese anillo se desplaza un poco a la derecha, como en esta imagen? Perdón, a la izquierda. Reduce el desplazamiento. O sea, el volumen de estas cámaras, el volumen final de estas cámaras va a disminuir, ¿sí? Entonces ahí es donde va a cambiar el desplazamiento. Es lo mismo que veíamos hace 8 días en la bomba de pistones,
¿sí? Cuando el plato se iba inclinando. Entonces, a más inclinación del plato sería la analogía de tener más descentrado aquí la pista. A medida que el plato se va volviendo perpendicular al eje, es lo mismo que acá, se va volviendo concéntrica la pista al rotor o al eje. ¿Está claro? ¿Qué pasa en este caso? Que están concéntricos el anillo y el rotor. No había flujo. No hay flujo, exacto. Entonces el motor está en una posición neutra. O sea, la bomba está trabajando porque el motor sigue girando, le está transmitiendo movimiento al eje. Las paletas están allá en contacto con el anillo, o sea, el rotor, esto aquí está trabajando, está girando, pero no hay flujo, o sea, no hay flujo ni de succión ni de descarga. ¿Por qué? Porque estos volúmenes están fijos, ¿verdad? Que no hay ni succión, ni empuje, ni entrega, ni descarga. Entonces ahí es donde decimos que la bomba está compensada. Entonces eso lo llamamos como bomba compensada o en stand-by, o ¿sí? Ahora, eso se puede dar de una manera mecánica, o sea, que uno mecánicamente mueva y desplace ese anillo, o que sea algo automático, pues un automatismo del sistema, algo hidráulico. En este caso, ¿quién me está empujando el anillo hacia la izquierda? La presión. Pero sería automático. En este esquema, ¿quién lo está desplazando? La presión. El flujo que... A la izquierda el flujo. A la izquierda. No, el tornillo a la derecha. Bueno, este es el tornillito, pero está conectado pero al flujo, está con el rojo. Pues, Realmente este no es un tornillo, esto es un spool. Un spool, que este es el análogo del que veíamos en la bomba 8. Todos estuvieron ayer abajo cuando vimos las bombas. Sí. Sí. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo que llamamos el servopistón? sí. El que estaba en la tapa. Entonces ese pistón, ¿qué es lo que pasa? Cuando él sale, ¿y por qué sale? Por efecto de la presión. O sea, cuando la presión es capaz de empujarlo para que comprima el resorte del otro lado. O sea, el plato basculante, si lo recuerdan, a un lado tiene el resorte, que lo mantiene a máximo. Y al otro lado está el servopistón que se mantiene adentro. El talado. ¿Cómo, perdón? El resorte talado que le... Eso. Entonces, cuando se genera una condición para que ese servopistón salga y es capaz de vencer este resorte, entonces lo va a empujar y va a empezar a desplazar el plato. Esto es lo mismo, este sería el servopistón. Miren que este servopistón acá está conectado por una línea a la misma presión del sistema, ¿sí? Entonces, cuando esta presión genera una fuerza en este actuador, que va a depender pues, de la presión y del área del actuador, del servopistón, suficiente para empezar a comprimir este resorte, un resorte que se puede calibrar, ¿sí? Cuando sea capaz de hacer eso, pues va a empezar a empujarlo, o sea, igual a la presión, cuando la supera va a empezar a desplazarlo hacia el lado izquierdo, o sea, que va a empezar a cambiar la excentricidad, o sea, el desplazamiento de la bomba, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si supongamos que acá en la bomba, tenemos la bomba acá, vamos a instalar acá en la salida una llave, un control de flujo. Lo tenemos abierto del todo inicialmente. ¿Qué sucedería? Ponemos a trabajar la bomba. ¿Qué debe suceder en ese caso? Que pone la llave Acá donde está la fresita, instalamos acá un control de flujo, pero en este caso está abierto completamente y eso va libre al tanque. Entonces, en esa condición, ¿qué sucede? está entregando todo el Está entregando flujo, ¿y cuánto? El total, o sea, el máximo flujo. ¿Por qué el máximo? Porque está a la máxima excentricidad el anillo, ¿sí? Entonces, si esta bomba tiene un desplazamiento de, vamos a decir que esa bomba tiene un desplazamiento de 5 centímetros cúbicos por revolución, entonces, ¿qué caudal estaría entregando? 5 ¿Tienen ahí el marcador? Los mismos 5 por revolución. Ah, por aquí, ahí. O sea, si la bomba es de, hagamos el ejercicio con la de abajo que decíamos que era una 10 veces o 45, ¿no es cierto? Sí. Entonces decimos que ese 45 se refiere a 45 CCE. CCE son centímetros cúbicos por revolución. Listo. ¿Esto es caudal o es desplazamiento? Desplazamiento. Eso es lo que entrega la bomba por cada vuelta. ¿Cómo calculamos el caudal?
Dependiendo cuántas vueltas esté el motor. Exacto, dependiendo, o sea, la misma bomba puede entregar más o menos dependiendo la condición de entrega del motor. Entonces, si ese motor está trabajando, vamos a hacer el ejercicio a 1800 RPM, ¿cómo calculamos el caudal? 45 por 1800. Entonces, tenemos 45 centímetros cúbicos por revolución por 1800 revoluciones por minuto. ¿Eso cuánto da? ¿Alguien tiene calculadora? ¿Cuánto? ¿80 qué? 81.000. 2.000. No, 1. 81.000. Revolución de cancela, y nos quedan centímetros cúbicos Por minuto. por minuto. Vamos a pasar eso, profesor. Vamos a pasar eso, una unidad. Esa unidad no es muy común en caudal, ¿no es cierto? No, ¿Cómo lo pasamos? ¿Lo podemos pasar a qué? a galones. ¿A galones o a litros? Entonces pasémoslo a litros. Entonces, ¿cómo pasamos de centímetros cúbicos a litro? ¿Un litro son cuántos centímetros cúbicos? 10 centímetros. Eso, entonces un litro son 1000 centímetros cúbicos. O sea que ¿qué caudal nos daría ahí? Se cancela 81 litros. 81 litros. 81 61 litros por minuto. listo. Entonces, esa bomba, si esta bomba es de 45 centímetros cúbicos por revolución, vamos a trabajar con un motor a 1800, ¿qué caudal nos estaría entregando allá? 81 litros. 81 litros por minuto. ¿Sí o qué? Ahora vamos a instalar en ese punto un control de flujo, una válvula estranguladora. Empiezo a cerrarla. ¿Qué efecto debemos de ver? Se reduce el caudal y se incrementa la presión. Y al incrementarse la presión, Eso que está allá lo va a dibujar acá. Claro, pues tenemos básicamente una bomba. La simbología sería esta, ¿no es cierto? Porque es una bomba Variable. de caudal variable. Esto está succionando del tanque y está acoplada a un motor que está a 1800 RPM. Tenemos la bomba y a la salida de la bomba vamos a instalar un control de flujo. Y esto lo tenemos aquí al tanque otra vez. Entonces vamos a poner un manómetro acá y vamos a poner un manómetro acá. En el primer ejemplo, con el control de flujo abierto del todo, ¿qué presión tenemos en ambos manómetros? Pero, el primer ejemplo. Sí, puede ser Con el control de flujo abierto completamente, ¿qué presión tenemos? Puede ser 0. 0, ¿no es cierto? 0 y 0. Y el flujo va a ser 81 litros por minuto. ¿Listo? Sí. Pero entonces empezamos a cerrar esto. Entonces, ¿qué espera uno? Que disminuya el caudal. Sí. Sí. Y se va a tener la presión. La presión debe incrementar. ¿Dónde incrementa la presión? Después de. En el manual de abajo. ¿A qué punto debe aumentar la presión? ¿A qué punto? O sea, ¿hasta cuánto? ¿A qué altura? Hasta que le compense la bomba. Exacto. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Del resorte, de la calibración que tenga este resorte. ¿Sí? Entonces, si este resorte está calibrado para una presión de 1000, entonces en el momento en que empecemos a cerrar acá, ¿sí? O sea, uno empieza a cerrar e inmediatamente no debe haber un cambio de flujo. ¿Por qué? Usted empieza a cerrar y ¿qué es lo que pasa? Empieza a generar una restricción. Entonces la presión empieza a incrementarse. Pero entonces digamos que pasó de 0, puede pasar a 100, a 200, se va cerrando y va a 200, a 300. Vamos a poner en el caso que estamos en 300, ¿sí o qué? O sea, que empezamos a generar una restricción, tenemos 300 PSI y ¿qué flujo está entregando la bomba? Se podría decir que el mismo. El mismo, no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque no hay reducción de No ha llegado, no se ha dado esta condición, ¿no es cierto? O sea, hay una restricción, o sea, se les está generando una dificultad para que entregue la bomba a los 81 litros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que le está demandando más fuerza a quién, al motor, o sea, está exigiendo más el motor para obligar a pasar los mismos 81 litros por esa restricción, ¿sí? Pero esa restricción con 300 PSI es capaz de obligarlo a pasar.
Entonces con 300 psi no es capaz de vencer este resorte. Porque miren que esas 300 psi están llegando al control, pero también están llegando al servopistón. Ahora que qué caudal sigue llegando, lo mismo, 81 litros. Yo la cierro otro poquito, ¿qué va a pasar? La presión sigue subiendo, porque estoy restringiendo, o sea que necesita más presión, más empuje para obligar a pasar el flujo por la restricción. Entonces puede ya subir, digamos, a, no sé, a 800. ¿Sí? Entonces este manómetro me mostraría 800 psi, este demostraría 0, pero el caudal en el caso sigue siendo 81, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque lo mismo, todavía no se da una condición para que esto cambie. ¿Sí? Entonces sigue entregando 81 litros. Ahora, yo ya lo estrangulo más y va a llegar un momento donde ya al flujo es más fácil, o sea, se genera una presión tal que es más fácil empujar esto que obligar a pasar los 81 litros a través de esa restricción. ¿Sí? Entonces se generan 1000 psi y esos 1000 psi son capaces de empezar a vencer este resorte. ¿Sí? Entonces ahí es donde se va a dar el efecto. Se va a dar el efecto que esto empieza a desplazarse. Entonces ya la bomba ya no me está entregando 81 litros, sino que me va a entregar, no sé, de 70. ¿Sí? Disminuye. Entonces, digamos que aquí ya me empezó a entregar 70. Para poner un ejemplo. ¿Y qué presión tenemos acá? 1000 psi arriba. 0 porque no hay restricción acá. ¿Sí? Si yo lo cierro más, ¿qué sucede? Sigue viendo los 1000 y se sigue desplazando el... Exacto, entonces si yo lo cierro más, simplemente, o sea, realmente esta presión, o sea, esto es, al estrangular más, la presión acá se sostiene, pero entonces va a tratar de empujarlo más, o sea, disminuye el caudal. Entonces ya no van a ser 70, sino que van a ser, digamos, 30, por decir algo, ¿sí o qué? Entonces van a ser 30, entrega menos flujo, pero la presión acá se sostiene. ¿Sí? Realmente esta presión acá pues no es exactamente 1000, o sea, realmente ya va, porque mire que el resorte, usted sabe que la fuerza de un resorte depende de qué tanto se comprima, o sea, entre más se comprima necesita más fuerza. Entonces digamos que hay un punto en el que él empieza a comprimirse. Entonces supongamos que ahí empieza, digamos, en 1000 psi, pero para que él llegue a la compresión total, que sería cuando está concéntrico, es el máximo desplazamiento, lo máximo que puede desplazar, digamos que ahí ya necesita, por ejemplo, 1100, o sea que realmente el efecto, la presión va a variar entre 1000 y 1100, para que ya empiece a generar un cambio. ¿Qué pasa cuando llegue a 1100? La bomba queda compensada. Eso se va a dar cuando el control de flujo se cierre completamente. O sea, yo sigo cerrando el control de flujo, ya me empieza a mandar, digamos, ya no 30 y no 20 o 10, pero siempre me va a mandar algo de flujo, lo que permita pasar por ahí. Pero yo la cierro del todo, ya no tiene más me manda flujo, entonces ahí es donde se da esta condición, queda concéntrica, pero la presión acá se sostiene comprimiendo este resorte. ¿Listo? Disculpe, eso era lo que yo quería preguntar. Entonces, al quedar pues ya centrada, que ya no sigue mandando el mismo caudal, ¿cierto? Esa presión no se va a reducir en el mismo momento de poner en la posición. No, porque si vuelve a la presión, la bomba volvería a mandar flujo y ya no tiene para dónde enviar. Pero ese no está haciendo fuerza. Sí, Necesita 1200, o sea, para vencer todo el todo. 1100. Entonces, cuando ya llega al punto en que ya deja de mandar la cantidad de calor que estaba mandando, acá cómo hace para sostener esa presión de que siga como en ese punto arriba negro. está de raro. ¿Cómo? Ya la válvula ya quedó bloqueada, ya el control de flujo lo cerré del todo, ¿verdad? Que ya no tiene para dónde enviar flujo. ¿Sí? O sea, la bomba trata, por ese resorte inicialmente él está acá y trata de mandar todo el flujo. ¿Sí? No tiene para dónde enviarlo, la presión sube, desplaza esto, entonces la bomba simplemente se sostiene, entonces mantiene la condición para poderse mantener acá compensada. Pero mantiene la presión. Entonces el caudal queda en 0, sostiene la presión, listo, pero no hay flujo, o sea, no está ni succionando ni está descargando. Sí, es claro. Y si abre la llave, puede desplazarse.
Exacto, sí. O sea, mira, si usted vuelve y abre la válvula, la llave, entonces otra vez empieza a desplazarse. Entonces la bomba lo que hace es que se va acomodando, la bomba se va acomodando a lo que le está demandando el sistema. En este caso la demanda sería el control de flujo, ¿sí? Entonces la bomba se va acomodando. Y esa es la ventaja que tiene un sistema de bomba variable a una bomba de desplazamiento fijo. Listo, aquí veíamos el mismo esquema, pero veíamos acá, aparte de tener, esto es lo que llamamos el compensador. O sea, el compensador es el control que permite la variación del desplazamiento de manera hidráulica. O aquí también lo tenemos por un mecanismo, un tornillo, o sea, algo que va a definir o va a limitar el máximo desplazamiento. Entonces, ahora miremos las bombas de pistones, que fue con lo que empezamos a visualizar hace 8 días. Entonces tenemos el drum, tenemos los pistones como los veíamos. Entonces cada pistón tiene una zapata que llamamos, o esta cabeza que es basculable. La suma de todos los pistones, que normalmente son 9 o 7, es lo que hace el conjunto de toda la bomba. Este sería la placa o el plato de asiento de los pistones. Lo que decíamos la vez pasada, mientras unos pistones están succionando, o sea, se van alejando, van ampliando el volumen, otros van entregando flujo, acá como lo vemos en el corte. Sí, o sea, eso es básicamente lo que está pasando. O sea, el eje está recibiendo el movimiento del motor, ¿sí? El eje acá, por un sistema estriado, le transmite movimiento al bloque de pistón. Los pistoncitos, por una placa, mantienen esta cabeza siempre en contacto con esta placa que está inclinada. Entonces, de esa forma, si uno observa el volumen, miren el volumen que está generando, pues, va creciendo o va decreciendo. Cuando va creciendo está succionando en la parte verde, cuando va decreciendo está empujando en la parte roja. ¿Cómo se llama esta placa? ¿Lo recuerdan? Es lo que llamamos el plato válvula, ¿sí? El plato válvula que veíamos en bronce en la charla anterior. Este, por ejemplo, es un corte de una bomba de pistones, pero de desplazamiento fijo. Miren que esta placa no varía la inclinación, es fija. O sea que esta bomba siempre entrega el mismo caudal, tiene siempre el mismo desplazamiento. Este es otro tipo de bomba de pistones, pero estas se llaman de pistones axiales. Bueno, estas son de pistones axiales de plato inclinado, y estas son de pistones axiales, pero de eje inclinado. Entonces, no sé si aquí han visto este tipo de construcción. Entonces, cambia la configuración, los pistones tienen un ángulo respecto al eje de alimentación, pero mire, a medida que esto gira, va a suceder lo mismo. Estas cámaras, mire que acá está más pequeña, acá está más grande, entonces van pasando de succión a descarga y así sucesivamente. O sea, el efecto final es el mismo. Acá vemos ya el efecto, lo que veíamos hace 8 días ya con la placa basculante. Entonces, a máxima inclinación va a tener máximo desplazamiento cada pistón, pero si esa inclinación va disminuyendo, se va acercando a ser perpendicular, ¿qué pasa con el recorrido? Va a disminuir, ¿sí? Entonces la bomba deja de entregar, de ser de 45 centímetros cúbicos, se convierte en una bomba de 40, de 20, o si queda completamente perpendicular, ¿qué pasa con el desplazamiento? 0. O sea, eso sería lo mismo que cuando queda concéntrico el anillo. Ahora, ¿qué pasa si empieza a inclinarse para el sentido contrario? Succiona por donde impulsa, ¿no? Pues ya queda al revés. Entonces, ¿se acuerdan que hace 8 días veíamos que tenían en el conjunto que eran como 4 bombas? Sí. La primera, la más grande, decíamos que era una bomba de una hidrotransmisión de circuito cerrado. Y esa bomba tiene la particularidad que el plato puede bascular desde un ángulo, digámoslo acá, máximo en esta dirección, pasar por el neutro e inclinarse para el otro lado en la misma proporción, ¿sí? Entonces pasa, y era donde veíamos que un puerto
Acá por ejemplo, esta es succión, esta es descarga. Cuando el plato queda inclinado al otro sentido, ya se cambia. Esto se convierte en entrada y este se convierte en salida. ¿Sí? Aquí vemos el corte de una bomba, muy parecido a lo que vimos hace 8 días. Entonces verifiquemos otra vez. Tenemos el eje, el estriado por el que le transmite al drum, al tambor. Tenemos los pistones. ¿Se acuerdan que les decía que los pistones vienen acá perforados para garantizar la lubricación acá con un colchón acá entre la zapata y el plato? Este sería el plato basculante en este caso. Este plato, ¿quién lo mantiene en máxima inclinación? Este resorte, ¿no es cierto? Este resorte lo mantiene en máxima inclinación y por el otro lado está este elemento que es el que llamamos el servopistón. ¿Sí? El resorte lo mantiene en máxima y el servopistón, pues en este caso todavía bueno, no está ejerciendo fuerza. Cuando ese servopistón empieza a ejercer una fuerza acá, comprime el resorte y empieza a bascular la placa. Ya son configuraciones, esto fue lo que ustedes vieron lo que vimos abajo, varias bombas en tándem, de acuerdo pues a cada necesidad. En estas bombas de pistones axiales de eje inclinado también hay desplazamiento variable, entonces varía la posición de este. Si este mecanismo acá empieza a inclinarse en esta dirección, ¿qué va pasando con la inclinación? El ángulo disminuye, entonces este recorrido también va disminuyendo. Entonces el efecto es lo mismo, o sea, va disminuyendo, pasa de ser de 45 a 30, disminuye el caudal. Hay otro tipo de bombas que son de pistones radiales, no sé si acá tengan, el concepto ya son los pistones, es más o menos parecido a la configuración que tiene la bomba de paletas, pero básicamente, o sea, también hay un rotor, pero ya del rotor lo que están son los pistones, y estos son los que generan, que van siguiendo la pista, que mire que también hay una excentricidad entre la pista y el rotor, es donde va generando, pero ya aquí trabajas con estos volúmenes, entonces estos volúmenes van creciendo y aquí van decreciendo, destrucciona, descarga. El mecanismo de compensación es el mismo que utiliza la bomba de paleta, o sea, si esto se va volviendo concéntrico, entonces va disminuyendo el caudal hasta el punto en que el caudal puede ser 0 o mínimo. Claro, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, entonces, para hablar más como de forma concreta de las bombas de pistones, entonces, tenemos las bombas de pistones axiales de desplazamiento variable. ¿Cómo podemos controlar ese desplazamiento? Entonces, se puede controlar de forma manual. Era lo que veíamos como con el tornillo, o era lo que veíamos en la bomba de abajo, la del banco, que tenían los dos tornillitos laterales. Entonces, con eso puede limitar el desplazamiento. Entonces, sería el caso de control manual o control delimitador de desplazamiento. Tenemos el compensador de presión. ¿Quién es el compensador de presión? ¿Qué es el compensador de presión? Una ámpula de aire. No. Un servopistón que tiene un plato de la bomba. Pero entonces realmente el compensador no es el servopistón, el compensador es la válvula que controla el servopistón. ¿Sí? Entonces digamos lo que veíamos abajo, el compensador era ese bloquecito, ese paquetico que se acopla ya con 4 tornillos a la tapa. Que se llama un regulador. Entonces eso es lo que llamamos el compensador de presión. Ese en particular veíamos que tenía 2 tornillos, o sea que tiene un compensador de presión y tiene un compensador de volumen, o es lo que llamamos también un sensor de carga. Entonces ese es lo que hace, que controla el servopistón. El servopistón es el que está dentro, que es el que ya empuja directamente la placa. Tenemos entonces compensador de presión remoto, sensor de carga, limitador de torque. Ya vamos a explicar un poquito más en detalle de cada uno.
¿Qué ventaja tiene la bomba de caudal variable respecto a la de caudal fijo? Ahorro de energía menos consumo de potencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Que va a entregar lo que necesita el circuito. Exacto, porque la bomba se va a adaptar a lo que realmente necesita. Cuando tenemos bomba de caudal fijo, este ejemplo es más o menos similar al que teníamos acá. O sea, tenemos la línea de la bomba, tenemos un control de flujo. ¿Por qué tenemos un control de flujo? Porque no queremos, en cierto momento, no queremos que el equipo se mueva al 100% de la velocidad, queremos restringirlo. Pero la bomba de caudal fijo, ella no regula el caudal, ¿sí? Entonces, tenemos un control de flujo, ese control de flujo solo me va a dejar pasar 80 litros por minuto, pero la bomba me va a seguir entregando ¿cuánto? 100. Entonces hay un desperdicio. ¿Qué pasa con los 20 de exceso? Van a retorno, matan. ¿Por dónde? Por la válvula de alivio. O sea, la bomba sigue entregando 100. Utilizo 80 para mi sistema y los otros 20 están yendo a tanque. Este exceso, este desperdicio es ineficiencia. Entonces, por ejemplo, la bomba de caudal variable, en este caso, ¿cuánto caudal está entregando? Esta bomba también es de 100, pero al poner esa restricción, que es lo que veíamos acá, entonces, ¿qué sucede? La bomba cuánto nos entrega, ya se acomoda. Ella se acomoda para entregar los, en este caso, 80 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los otros 20? No, la bomba eso, o sea, la bomba cambia la inclinación y entrega 80, o sea que no hay desperdicio, ¿sí? O sea, no hay desperdicio a nivel de caudal, ¿sí? Entonces eso traduce en ahorro de potencia. ¿Por qué en ahorro de potencia? Porque recuerden que potencia es, en un sistema hidráulico potencia es Potencia es Sobre T, caudal por presión. caudal por presión. Por una constante, ¿no es cierto? Entonces en este ejercicio, para hacer el mismo trabajo, tengo más caudal. Para hacer el mismo trabajo. Entonces si tengo más caudal, voy a necesitar más potencia. ¿Sí? Entonces la bomba de caudal variable se optimiza el sistema. Aquí vemos el comportamiento. Este que vemos acá a la izquierda, alcanzan a verlo, este esquema. Sí. Ese es lo que llamamos el compensador de presión. Es el que estamos dibujando, el que veíamos en el esquema con la bomba de paletas. O sea, es simplemente una válvula que está cerrada. Y cuando la presión vence el resorte, se abre. Entonces miremoslo acá. Entonces, tenemos la bomba. Esta válvula que está acá sería el compensador. Y este sería el servopistón. ¿Sí? Entonces, el servopistón, miren que el servopistón en la posición de reposo está conectado ¿a quién? A tanque. ¿Sí? O sea que el servopistón está adentro. Y el resorte lo mantiene adentro y mantiene la bomba en máximo caudal, máximo desplazamiento. Esta válvula, ¿qué tipo de válvula es esta? ¿Por qué 2-2? Dos posiciones. Dos posiciones, ¿cuántas vías? Tres. No, tres. 3 vías. Una válvula 3-2. ¿Sí? 3-2. O sea, 3 vías. Una vía acá, que es la que va para el servopistón, una vía esta que es la que va para el tanque, y una vía acá, que es la que viene desde la presión de la bomba. ¿Sí? Entonces 3 vías. Esta línea de presión de la bomba inicialmente está cerrada acá, y por este lado, esta válvula de accionamiento tiene hidráulico, con esta señal. Entonces, ¿qué trata de hacer eso? De comprimir este resorte que es regulable, de comprimirlo y desplazar la válvula. Pero entonces, para que ese cambio se dé, tiene que darse esa condición. Entonces, esta válvula es la que uno regula en 1000, en 2000, en 3000 PSI. Esa es la regulación del compensador.
¿Sí? En el ejemplo de la máquina que mencionaban hace 8 días, ¿cómo se llama? El compensador está regulado en cuánto? ¿Compensador? El compensador de presión de esa bomba. Está en 200 bares. 2200. 200 bar. O sea que eso es lo que regula uno acá. O sea, usted lo que hace es mover el tornillito, ajustando la calibración del resorte, de tal forma que en 200 bar ella se debe abrir. Entonces, si la condición es inferior a 200 bar, eso se comporta como una bomba de caudal fijo. O sea, ella entrega el máximo caudal, garantizado por quién, por este resorte. Que el plato está a máxima inclinación y la bomba entrega el 100%. Pero cuando la presión del sistema, digamos que yo muevo esta válvula, ¿qué válvula es esta? 3, 4, 4-3, centro cerrado, accionamiento manual, ¿sí o qué? Cuando entrada por resorte. Cuando yo acciono esta palanca, entonces el flujo de la bomba lo estoy dirigiendo hacia esta cámara. Empieza a moverse el sistema. ¿Qué presión voy a tener aquí en el sistema? Si yo tengo un manómetro acá, ¿qué presión va a haber? Depende del esfuerzo que tenga el cilindro. Eso va a depender de la carga, de lo que esté moviendo. ¿Sí? En principio, si tenemos esto calibrado en 200 bar, entonces eso debería de dar una presión menor. ¿Sí? ¿Cuánto? Entonces vamos a suponer que esté en 100. O sea, que 100, o sea, eso es lo que genere la carga para moverse. Entonces, esto empieza a desplazarse el cilindro, empieza a desplazarse. Acá la presión me puede llegar a 100. Si la carga se incrementa, digamos que eso es una dirección, entonces estamos viendo la dirección, pero entonces el terreno se puso más fangoso, la carga se incrementa. ¿Qué va a pasar con la presión? Se incrementa la presión. Va a pasar de 100, digamos, a 120, a 150. ¿Qué pasa con el flujo? disminuye. ¿Por qué? El mismo. Sigue siendo el mismo. O sea, la bomba se sigue comportando como una bomba de caudal fijo. Pero ¿qué pasa si ya ese fango es tal que ya empiece a amarrar demasiado la rueda? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Va a llegar un momento donde alcance los 200 bar, ¿sí o qué? ¿Y qué va a pasar en ese momento? Empieza a bajar el caudal. Entonces uno va a observar que empieza el sistema lento y puede llegar allá a frenarse del todo. Entonces queda ahí y ya no sigue. Si eso es una dirección, usted empieza a la dirección y eso ya no gira más. ¿Sí? Pero usted va y mira el reloj y no es que se haya perdido la presión, el manómetro le sigue mostrando 200. ¿Qué está pasando en ese caso? El sistema le está demandando más capacidad de la que tiene. O sea, hay algo que está trancando allá el sistema y con 200 bar no es capaz de moverlo. Pero entonces ahí la bomba, en ese caso, cuando llegó a 200, se abrió esta válvula. Entonces, o cambió de posición. Al cambiar de posición, miren que esta línea de presión quedaría comunicada acá con el servopistón. ¿Sí lo ven? Entonces queda comunicada con el servopistón, empuja el resorte, empuja el plato y compensa la bomba o disminuye el caudal. ¿Sí? Entonces la bomba va a disminuir el caudal. Si eso se desatranca, si era un taco que tenía algo y el taco ya se retira, ¿qué va a pasar? La presión vuelve y cae, digamos, a lo normal a 100. Entonces, ¿qué va a pasar con la bomba? Entonces ya otra vez esta válvula con este resorte vuelve a su posición, se cierra, o sea que la bomba vuelve y entrega todo el flujo. El sistema vuelve y despega solo. ¿Sí es claro? Entonces eso es lo que llamamos un compensador, el compensador de presión. Esta es la curva normalmente de una bomba de esas. Entonces el caudal, miren que esto no es una horizontal completamente, se va cayendo. ¿Por qué? Después del resorte. O sea, esto es caudal, esto es presión, perdón, esto es presión contra caudal de la bomba. Miren que el caudal no es una línea horizontal, va con una pendiente. ¿Por qué? Las tuberías. ¿Por qué? La pérdida entre las mangueras y tuberías, internamente de la bomba, o sea, no las fugas internas de la bomba, o sea, esa es la eficiencia volumétrica de la bomba. O sea, la teoría dice que la bomba de salto positivo entrega lo mismo independiente de la presión. O sea, si la teoría fuera completamente cierta, esto sería una línea horizontal. O sea, que es un drenaje carcasa. Eso, esa línea de drenaje de la bomba, pero es que la bomba tiene un dreno al tanque. A medida que la presión está incrementando, ese dreno usted va a ver que va a crecer. O sea, va a ser más volumen,
por este. Al principio va a ser mínimo, pero a medida que va subiendo la presión, esa diferencia entre la horizontal y la línea real es lo que va marcando un flujo, unas pérdidas internas. Y esas pérdidas están yendo hacia el tanque por la línea de drenaje. Entonces esto es lo normal. Pero entonces, ¿qué sucede acá? Cuando el sistema alcanza la presión del compensador regulado acá, va a llegar un momento donde la válvula se abre y el caudal va a empezar a disminuir. Va a empezar a disminuir hasta el punto de llegar a cero. Pero solamente va a haber flujo, más flujo cuando los elementos están más malos. Flujo Hay más drenaje, hay más. claro, o sea, digamos que esta es la curva de una bomba nueva. Sí. Una bomba ya con uso, con trabajo, va a cambiar la pendiente, va a ser más inclinada, o sea, a más presión va a generar más pérdida. Y va a llegar un momento donde las pérdidas son tal que ya la bomba no trabaja bien y a lo mejor ni siquiera alcance ya la presión de compensación. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, este es lo que llamamos el compensador de presión. Este que vemos acá es lo que llamamos el compensador de presión, pero remoto. Un compensador remoto. ¿Por qué? Miren que el esquema es más o menos el mismo. Tenemos el servopistón, tenemos el compensador, pero tenemos una línea por acá que va hacia una válvula que tenemos externamente. Eso cuando se usa, por ejemplo, la bomba está en el equipo y podemos tener en la cabina una válvula que podemos manipular. Digamos que para cierta condición necesitamos más presión o para otra condición menos. ¿Sí? Entonces podemos regularlo sin tener que ir a mover el compensador. O sea, uno acá lo va a regular, pero lo regula moviendo directamente el compensador de la bomba. Esto trabaja como un remoto, o sea, una válvula externa ubicada en otro punto me va a controlar la regulación de esto. Es como trabaja, lo mismo, de la presión de la bomba, aquí está cerrada, acá trata de vencer pero para vencerlo tiene que comprimir este resorte más la presión que hay acá. ¿Sí? Observen, vamos a colocar que esta válvula esté regulada en los 200 bar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando esto está trabajando? Y aquí la presión es 100. ¿Qué presión tenemos acá? 200. Ahí, 100. 100. ¿Por qué 100? O sea, todo acá es 100 que está generado por la carga, ¿no es cierto? Esos 100 llegan acá, esos 100 llegan acá, y miren que por acá tiene un paso, una comunicación, tiene un orificio, y por este lado llega también acá, o sea que esos 100 están llegando allá también, ¿sí? Entonces, ¿qué presión tenemos acá y qué presión tenemos acá? La misma, 100. ¿Verdad que esa válvula no se va a abrir? Porque lo mismo que está empujando para este lado, también está empujando para el otro, y como tenemos aquí un resorte, ¿verdad que esa válvula se va a mantener en esa posición cerrada? ¿Sí? La presión va incrementando, se llega a 100, 120, 150, sigue lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando llega a 200? Si esta válvula está regulada en 200, ¿qué sucede cuando la presión acá llega a 200? Va a abrir. ¿Va a abrir cuál? A la izquierda. Va a abrir esta. O sea, esta válvula se abre. Listo, esta válvula se abre. Entonces, para que esta válvula se abre, aquí se genera un flujo. O sea, pues empieza a haber un flujo por acá hacia el tanque. ¿No es cierto? Si hay un flujo, ese flujo ¿por dónde viene? Tiene que estar pasando por esta restricción. ¿Se acuerdan cuando veíamos hace 8 y 15 días el tema de la restricción? O sea, si por una restricción hay flujo, ¿cómo son las presiones? De entrada y de salida son diferentes. ¿Cuál es mayor? La de entrada. O sea que si aquí hay flujo, ¿y por qué hay flujo? Porque esto se está abriendo. O sea, empieza a haber un flujo hacia el tanque. La presión en este punto es mayor que en esta. Sí. O sea que ya este elemento se desbalancea. Entonces empieza a ser mayor la fuerza que trata de tirarlo hacia la izquierda que esta, y ahí es donde esta válvula cambia. Cambia y ya viene y compensa la bomba. ¿Es claro? Entonces nos ganamos el tintico pues. Sí. Es más que doña Gloria. Con lo mismo siendo no de la misma restricción. Porque cuando está haciendo, esta válvula está cerrada, o sea, esta válvula es normalmente cerrada, ¿y cuándo se abre? Cuando llega la presión. Eso, estamos por ejemplo que la regulamos en 200. O sea que si la presión es inferior a 200 ya está
está cerrada, es como tener un tapón. Pero aquí la restricción aquí abajo de la válvula, Acá. esa, aunque no llega a los 200 arriba, igual es la misma restricción. Sí, pero no hay flujo. Pero no hay flujo. Porque no hay circulación de aceite. Porque está llegando un tapón. O sea, está llegando un tapón, o sea que no hay flujo. ¿Sí o qué? Pero en el momento en que esa válvula se abre, empieza a haber flujo. Entonces, esa generación de flujo por esa restricción, eso es lo que va a generar, eso es lo que genera la caída de presión. Solo si hay flujo. De hecho, entonces, ¿qué sucede cuando la válvula está abierta? Pero ¿qué pasa cuando la presión cae un poco? Digamos, se cae a 190. Esta válvula se cierra, o sea que en este caso otra vez se igualan las presiones. Entonces, otra vez le gana este resorte y vuelve y tira la válvula hacia la derecha. Ese concepto, por eso le hacía énfasis la vez pasada en el tema de la restricción, porque hay todas las válvulas de control de presión trabajan con eso, y vamos a ver en la simbología y en la parte interna esa restricción. Y cuando destapamos una válvula de alivio nos vamos a encontrar unos taponcitos allá perforados, unas cositas que uno lo ve como un tazón, y usted lo pone en la luz y le alcanza a ver la lucecita. Todo eso son esos elementos que generan la restricción. Si un elemento de esos se tapona, deja de trabajar la válvula. Él me hizo pedido él me hizo el pedido de requisitos. Está como lo que más no hace falta. Pero no tengo que ir hasta la bomba a manipularla. Ahí dice cuando la bomba está escondida o está perdida, o que no tiene que estar variando por algún motivo. Ya le lo salgo. Ay, ya le voy a aprender. Antes del control. Sí, claro. Entonces, el concepto de funcionamiento es el mismo del otro compensador. Simplemente esto se usa es para usted tenerlo de manera remota, para no ir a manipular allá la bomba. Hay sistemas como le digo, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo puede hacer caso de una bomba de lanzado. Que es que vamos a lanzar a 10 metros, necesitamos más capacidad, vamos a lanzar solamente a 2. Pero de pronto se pone en una condición de menor. Esa se usa para el rompeo, o sea, para la velocidad de los tapones. Entonces se puede manipularlo desde un punto remoto para no tener que ir hasta la bomba a manipularlo. O eso podría ser también una válvula, digamos, proporcional. Podría ser una válvula que ya obedezca, una válvula proporcional de presión. Una válvula que le obedezca a una señal electrónica. Entonces el operador puede que esté moviendo simplemente un potenciómetro, necesito más fuerza. Entonces lo que está haciendo es regular electrónicamente esta válvula y está cambiando el seteo a 200 o a 100 o a 150, a lo que él necesite de acuerdo a la condición de trabajo. Y entonces ya este compensador le obedece a lo que eso esté regulado. Entonces tú das un control remoto simplemente del compensador. ¿Está claro? Sí. Bueno, tenemos ese. Esta es una aplicación, pero ya con una válvula direccional. Miremos este que es este que vemos acá.
esta figura. ¿Se acuerdan que el compensador de la bomba, la que veíamos hace 8 días, tenía, bueno, las dos, tanto la de, bueno, no me acuerdo si la del banco de trabajo también tiene dos reguladores, tiene O sea, el solo banco no tiene uno, tienes control de... a ver, de corte de cambio, esa tiene uno, o sea que esa es un compensador simplemente de máxima presión. ¿Sí? Venga, hagamos un paréntesis ahí. ¿Se acuerdan cómo sería? Vamos a dibujar el circuito del banquito de pruebas que tienen ustedes allá. ¿Qué elementos tenemos? Entonces tenemos un tanque, Bomba. una bomba. Entonces, ¿qué tipo de bomba es? Variable. Entonces tenemos una bomba de caudal variable acoplada a un motor eléctrico. La bomba tiene una línea de succión pues al tanque. ¿Qué más elementos hay? ¿Recuerdan? Tenía Dos toques. Unos topes, pero entonces ya está dentro de la bomba. Tenía como unos... El servopistón. Una válvula compensadora. Pero eso es parte de la bomba. O sea, digamos que esta simbología ya involucra todo lo que es la bomba. Ahí está el control, está todo aquí de manera simplificada. Esto es una representación simplificada. Esto es una representación ya completa. En los planos normalmente vamos a encontrar esto. Es difícil que encontremos esto de esta forma. Esto es más como para nivel de explicar, es como para explicarlo. Válvula de alivio. Eso, pero entonces allá, recuerden que eso salía de la bomba y llegaba a un bloque. Y en ese bloque tenía una válvula de alivio. Sí. ¿Y qué más? Una válvula direccional. Una válvula direccional. ¿Qué tipo de válvula es? ¿De cuántas vías? ¿Cuántas posiciones? ¿De cuántos eran? 4, 2, 4, 2. Son dos posiciones. Dos posiciones, hombre. No, 4 no tiene centro. No tiene centro.